Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un video completamente diferente para responderles a algunas dudas que estuvieron surgiendo bastante, así que se los voy a solucionar. ¿Qué patines tengo que comprarme para empezar a patinar? ¿De línea o quads? Llamémosle de línea a estos patines que tienen las ruedas obviamente lineales en el centro y llamémosle patines quads a los patines de 4 ruedas, por ejemplo los que tengo acá o los que suelo usar siempre para mis videos, estos. Es muy importante que al momento de elegir un par de patines sepan a qué se quieren dedicar o sepan para qué lo van a usar o en dónde lo van a usar. Porque no es lo mismo comprar un par de patines para usarlo en un lugar cerrado, en el interior, por ejemplo, el garage de su casa, o en un salón cubierto, o en un club donde tiene pista lisada y está bajo techo, que si lo van a usar para andar en la calle de manera recreativa, como hobby. Entonces es muy importante que antes de comprarlo piensen bien dónde lo van a usar y para qué lo van a usar. Por ejemplo, los patines quads son los patines que tienen 2 ruedas por delante y 2 ruedas por detrás. Estos patines, los más comunes o tradicionales, que salían a veces en las películas antiguas que estaban patinando en las películas en blanco y negro. Estos son los patines que vamos a llamarles quads. Al tener ruedas más pequeñas le va a servir muchísimo mejor para hacer, por ejemplo, roller dance, para hacer figuras, para hacer saltos, para hacer variedad y cantidad de pasos. Pero, a diferencia de los patines de línea, que tienen las ruedas más grandes, un diámetro mucho más grande, estos patines le van a servir más que nada para hacer, por ejemplo, velocidad. Si quieren andar en la calle o en algún lugar donde tengan un espacio muy largo, pueden hacerlo y les conviene con estos patines porque al ser ruedas más grandes, llantas más grandes, van a poder recorrer una distancia más larga que con estos patines que tienen las ruedas más chiquitas. Entonces, antes de comprárselos, analicen si lo que quieren hacer es patinar a velocidad y en largas distancias o patinar en un lugar, hace variedad de pasos, de saltos, variedad de movimientos que irían con estos. Una vez que decidieron qué van a hacer con los patines, si van a patinar largas distancias, velocidad, también pueden hacer algunas piruetas, slalom. Entonces, si deciden usar los patines de línea, lo importante a tener en cuenta cuando quieran hacerlo por primera vez es que yo les recomendaría que compren los patines que tienen 4 ruedas, porque para empezar les va a ser mejor. Vienen unos patines que son también de línea, pero tienen 3 ruedas, son mucho más grandes. Eso quiere decir que al ser más grandes les va a dar mucha más velocidad, pero van a controlarlos menos. Entonces, si van a empezar con estos patines, yo les recomendaría los de 4 ruedas para empezar a tener un mayor control y dominio. Y luego con el tiempo, si les gusta la idea de tener más velocidad y de hacer largas distancias, ahí sí pueden pasar a comprarse de 3 ruedas y van a estar por horas patinando que no se van a cansar tanto. Estos patines de línea mayormente vienen ya listos para usar en el exterior, o sea que no tienen que pensar qué tipo de rueda tiene que ser, si quiero andar en la calle o adentro, no, la mayoría ya viene adaptado para hacerlo de manera, como les digo, urbano, recreativo, en velocidad, a distancia. Entonces por ahí no tienen que analizar tanto al inicio qué tipo de rueda comprar, a diferencia de los patines quad, de estos patines o de los que tengo acá adelante, que vienen las ruedas muy diferentes. Si quieren patinar en un interior les conviene unas ruedas más duras, o sea que el número que viene impreso o que vienen en las características tienen que ser más alto, por ejemplo un 90, un 92A. Y en cambio, si van a patinar en lugares al aire libre, donde pueda haber varios orificios en el suelo o en la calle, les recomendaría una dureza más blanda para que no se caigan al pasar por arriba de una piedrita. Por ejemplo, un 82, 84A. Más blanda, van a tener más control, pero menos velocidad porque se agarran más a la superficie. Más dura, van a tener un poquito menos de control porque puede ser que se resbalen un poquito más, pero van a tener más velocidad. Eso es importante que lo sepan. Ahora, una característica importante si deciden comprarse quads, que tengan en cuenta el tema de la bota. Hay muchísima cantidad de patines, pero mucha variedad. Lo importante es la bota, que sea firme para que les sostenga el tobillo si es que quieren hacer mucha variedad de cosas. Porque si la bota es muy blandita, esta en el caso es muy dura, si es muy blandita se pueden torcer el tobillo y se pueden lastimar. Entonces, si quieren hacer mucha variedad de cosas y quieren además prevenir lesiones, les recomiendo una bota más firme. Por ejemplo, estos son patines de artístico, por eso la bota tan rígida, por eso el tipo de plancha. Lo único que hice yo fue cambiarle las ruedas para poder patinar en la calle, porque las ruedas de artístico eran muy duras y estas, al ser más blandas, puedo patinar en la calle. En cambio, estos, por ejemplo, son patines para empezar a patinar.
Son patines para empezar a patinar, para hacerlo de manera recreativa, para andar en la calle. Y fíjense en las ruedas, son más grandes también, por lo tanto van a dar más velocidad. Y como verán, tiene impreso el número 85A, lo que hace que sea un patín para andar en la calle tranquilamente o en lugares donde el piso no sea tan alisado, porque en un piso muy alisado y puede que cueste por ahí hacer fuerza o hacer algún que otro giro. Pero estos patines funcionan muy bien para empezar y para hacer gran variedad de pasos, porque fíjense que si bien la bota no es completamente dura, como esta, que esta ni siquiera se puede mover cuando la aprieto, esta bota, la parte del tobillo, es muy firme y lo sostiene bien. Acá es más blandito, por lo tanto van a poder hacer más variedad de pasos, por ejemplo de roller dance. Y acá abajo, que es lo importante, sostiene muy bien el tobillo y eso es lo bueno. Hablemos ahora de algo que seguramente les interesa a todas y a todos. ¿Cuáles son los patines más fáciles para aprender a patinar o para patinar? Yo diría que los quad, pero es mentira. O sea, diría los quad porque son mi favorito, pero eso en realidad es una mentira. Los patines más estables para patinar y los más fáciles de aprender a patinar son estos patines de línea. Porque los patines de línea, al tener las líneas rectas en el piso que sobrepasan la bota, simplemente si no estamos tambaleando, moviéndonos de un lado a otro, lo que podemos hacer es hacer esto y ya se sostiene bien nuestro patín. No es necesario hacer otro movimiento. En cambio, los patines quads, fíjense que tienen las 4 ruedas, ninguna sobrepasa por delante ni por detrás de la bota del patín y están a cada lado. Entonces, fíjense que se mueve para adelante y para atrás solo, y si ustedes quieren inclinarse para poder parar la velocidad, no van a poder. Entonces, un poquitito más complicado empezar a patinar. Una vez que empiezan a patinar y le agarran confianza, ya es mucho más fácil. Mi consejo es el siguiente: si ustedes saben lo que les gustaría hacer, que vayan directamente a ese patín y que empiecen con ese patín. Porque si ustedes, por ejemplo, dicen, no, voy a comprar los de línea porque son más fáciles de aprender a patinar, y se compran estos patines, pero después quieren empezar a usar quads para hacer más variedad de pasos, se les va a complicar bastante porque tienen que volver a aprender, porque no es lo mismo la pisada y el filo que se hace en un patín que en otro. Acá la pisada central está en el medio, en cambio en otros patines los filos están a los laterales, las 4 ruedas, entonces como que la pisada es diferente y las presiones son diferentes. Otro dato importante también es que la manera de frenar es diferente. Por ejemplo, los patines de línea suelen tener el freno por detrás, entonces uno al patinar tiene que presionar hacia atrás. En cambio, los patines quads tienen el freno adelante, entonces tenemos que presionar hacia adelante para poder frenar. Por eso les recomiendo que cuando quieran empezar a patinar, que directamente elijan el patín con el que desean hacerlo a futuro, entre comillas, porque tienen que adaptar su cuerpo a la forma y a la manera de patinar con el patín que elijan ustedes. En conclusión, la elección del patín va a depender muchísimo de la actividad que quieran realizar. Por ejemplo, si quieren patinar al aire libre, a mucha velocidad o hacer estilo fitness, y yo les diría que vayan por los patines de línea. En cambio, si lo que quieren hacer es un estilo libre, un estilo similar al patinaje artístico o al roller dance, yo les recomendaría los quads. Espero que este video les haya gustado y les haya sido útil. Dejen su comentario si hay alguna otra duda que tengan. No se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima.